Saludo a todos mis compañeros, siempre con gusto. Francisco Gabriel de Anda, Paco, buenas noches, saludos. Buenas noches, Álvaro, lo mismo para Ricardo, para Mauricio, y un abrazo muy especial para todas las aficionadas, los aficionados de Chivas, en un aniversario más. Enhorabuena y un abrazo a la distancia. Don Ricardo Puch, ¿cómo le va? Saludos. Bien, igualmente Álvaro, abrazo, igual para Paco, para Mauricio, acá andamos ya listos. Muy bien, don Mauricio Imay, ¿cómo le va? Un abrazo a la distancia también, por supuesto. Muy bien, señor Morales, igualmente fuerte abrazo para todos, te lo decía más temprano, tienes una suerte tú, trabajas 3 días a la semana y uno de ellos te toca cuando cumple años el Guadalajara, qué suerte tienes, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar una entrevista con Amaury Vergara. Ojo, la entrevista no la hice yo, ni la solicité. Una vez le pedí una entrevista a Amaury Vergara que fuera a Calla y Escucha y se negó. Iba con su jefa de prensa, o quien le atendía las relaciones públicas, y dijo no. Así que buscó a nuestros compañeros David Faitelson y José Ramón Fernández, que tienen más afinidad con el Guadalajara, tienen más alianzas estratégico-políticas con el Guadalajara. Es más, hasta José Ramón, el nombre de la sala de prensa, es de él. Bueno, vamos a ver qué le preguntaron, si lo inquirieron, si lo apretaron, o si fuese una charla informal, también tranquila. Esta es la entrevista con Amaury Vergara, el jefe de las Chivas. Hablar de 114 años es hablar de muchísimos años. ¿Tú en qué momento sientes que el Guadalajara puede dar más de lo que dio con Almeida, de lo que dio con el campeonísimo? ¿Tú crees que el Guadalajara podría retomar en algún momento, no el campeonísimo, porque es muy difícil ganar 5 títulos, pero sí volver a ser protagonista importante de las ligas? Yo, francamente, y por supuesto que creo que podemos retomar esa jerarquía, y también creo que es posible un campeonísimo de nuevo. Por supuesto, quizá no de la misma forma que lo tuvimos ahí por los años de 1956 y 65, pero con su propia contexto del fútbol mundial que tenemos hoy en día. Yo sí creo que nuestra industria en México se ha hecho mucho más seria, más profesional, más competitiva. Creo que ya es más equilibrado el alcance que tienen grandes equipos como los que tenemos en nuestra liga, y la calidad de jugadores que han atraído o que han formado. Y yo creo que mucho de ese éxito del que tú hablas, o esa proyección para poder generar una época, ¿no? Podríamos llamarlo como una época de éxitos de Chivas, va a tener que ver con no solamente tener una base sólida, sino también unos pilares del modelo deportivo de Chivas que recientemente se vieron quizá un poco desestabilizados, incluso algunos de ellos hasta un poco olvidados, por así decirlo, y que nos hemos dado la tarea de recuperarlos. La mayoría de los equipos mexicanos están compuestos por una gran cantidad de extranjeros. O sea, ha llegado una avalancha de extranjeros enorme al fútbol mexicano, que le ha dado cierta calidad, porque algunos no son tan buenos como se cree, otros son más o menos buenos y otros son un poquito buenos, de lo mejorcito que hay. Eso ha hecho una inflación muy fuerte en el futbolista mexicano, que es escaso en cuanto a calidad dentro de la Liga MX. Le ha costado al Guadalajara mantener los salarios de los jugadores de Chivas, que son elevados, el esfuerzo que hizo Amaury Vergara y el grupo Milei para invertir y hacer más potente el equipo de Chivas de cara a este campeonato. Sí, la respuesta directa es que sí nos ha costado, sí hemos hecho un gran esfuerzo, porque también lo ameritaba, y nuestra afición nos pedía ya un cambio, ¿no? Quería ver ya una señal de que Chivas iba a recuperar el camino al lugar en donde le pertenece, y determinamos que era muy importante invertir y hacer un cambio radical, y afortunadamente hoy en día les puedo decir que se está viviendo ese cambio en la institución, que estamos cambiando radicalmente la forma en la que estamos haciendo club, y estamos innovando, evolucionando, invirtiendo no solamente en el primer equipo, como ya lo he mencionado, sino también las fuerzas básicas, porque el ideal de Chivas, yo creo que el formato ideal de Chivas es que el 70-80% de sus jugadores vengan de su cantera. Y para lograr eso tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que ese va a ser el formato ideal
para que Chivas no tenga que invertir tanto temporada con temporada en tantos jugadores de otros equipos, que pueda venir el talento de casa y que el dinero sea más que menos inversión, sino mejor inversión para atraer a esos jugadores que quizás están destacando en el extranjero y que quieran volver a México. La presión es importante y es parte de cualquier equipo grande, cualquier empresa grande. Siempre hay presión, no se puede vivir sin presión. ¿Tienen presión tanto Ricardo Peláez como Luis Fernando Tena por lograr ya colocar a un Chivas a un nivel protagónico? Mira, es buena pregunta, David, porque cuando se habla de presión parece ser que es esta fuerza negativa que circula en Chivas y que no nos deja trabajar. Yo creo que la presión siempre va a existir en un equipo como este, ¿no? Con esta jerarquía y con este impacto a tantos aficionados y por lo que significa, por ser el más mexicano, pese a quien le pese, siempre va a existir y es parte de quienes somos como club. Pero lo importante es cómo manejar esa presión y cómo manejar esa presión tanto individual como colectivamente. Pero creo que lo que hemos cambiado ahora, David, en los últimos meses, estos últimos 11 meses en el que yo he participado, es en colectivamente tratar de canalizar esa presión para que se convierta en una motivación y no en un lastre para los objetivos de Chivas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hemos logrado ver que para poder generar un proyecto y esta década de éxitos que queremos proyectar o que nos entusiasma, tenemos que saber lidiar muy bien con esa presión y también dejar que ciertas cosas tengan su tiempo de maduración, que ciertos proyectos dentro del proyecto deportivo tenga el tiempo para que se cuaje, para que se madure y que no presionarnos a nosotros mismos, porque la autopresión, porque si ya existe todo este mundo de presión y obviamente sus opiniones, la prensa, la afición, la exigencia de la afición, porque tenemos, creo yo, una afición muy exigente con debida razón por lo que significa Chivas, pero que lo último que podemos hacer es autoexigirnos demasiado, porque eso eventualmente lleva problemas de mal vestidor, lleva problemas de comunicación, creo que sí es un factor que puede contaminar y intoxicar una institución por dentro, ¿no? ¿Qué le envidia el dueño de Chivas al América? Nada, absolutamente nada, Faitelson, nada. Le pregunté al dueño de Chivas, José Ramón, por favor. Nada se le envidia al América, a Mauri, el uniforme, el estadio. No, mucho menos el uniforme, mi estimado David. Los colores yo creo que es lo último que envidiaría del América. Se echó a perder la entrevista, Mauri, pero bueno, así son las cosas. El amarillismo siempre tiene que aparecer, el color americanista siempre tiene que aparecer. Para clavarle un puñal a David, ¿el Guadalajara puede quedar por arriba del América en el torneo de liga? Por supuesto. Todo puede pasar, además conocemos nuestro formato. Una vez entrando a la liguilla es otro torneo distinto y yo creo que Chivas iba muy bien. Tuvimos un altibajos, pero yo veo una creciente mejoría, una constante mejoría y maduración de nuestro modelo deportivo y sí creo que podemos superar al América muy rápido. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir. A Mauri, nada más, en los próximos, por ejemplo, ustedes obviamente hablan de planes, de proyectos, de dejarlos madurar. Este proyecto de Peláez y Tena, ¿en qué parte del proceso está? ¿Está comenzando? ¿Está en una etapa avanzada? ¿Cuándo tiene que empezar a dar resultados? No, los resultados se tienen que dar inmediatos, ¿no? Esa es parte de este deporte, ¿no? No podemos proyectar también un proyecto deportivo que va a tener resultados en 3 años, 5 años y pensar que no los vamos a tener pronto. Yo creo que uno puede aspirar yo creo que los mejores proyectos son cuando tienen un plan de corto, mediano y largo plazo con sus debidos objetivos y metas, pero también tiene que funcionar inmediatamente y creo que este nuevo proyecto está en su etapa inicial. Sí creo que está en una fase, hablando ahora de fases, pues está en una fase 1, en donde los jugadores están conociendo, donde tenemos jóvenes, muy jóvenes que están entendiendo la responsabilidad de esta camiseta y la presión que eso genera y el compromiso, pero que muy pronto van a poder aprender a llevar esta camisa con mucha fortaleza. Y yo francamente es que creo que a pesar de que estamos en una fase 1,
Chivas ha dado más resultados más rápido de lo esperado. Yo sí creo que vamos mucho mejor de lo que quizá los factores nos indicaban. Ay, las declaraciones de Amaury Vergara. Ay, Amaury. Quiero que vean la siguiente gráfica. La gráfica del historial del Guadalajara. Y no sé si la producción está coludida con el Guadalajara, que solo le pone cosas o detalles que parecieran buenos, cuando en general hay otras cosas que no lo son tanto. ¿Sabía usted que este equipo es campeón desde la creación de los torneos cortos cada 12 años y medio en promedio? 12 años en promedio, que en 50 años desde la fase de la liguilla el Guadalajara solo ha sido 4 veces líder general. ¿Sabía usted eso? Esos son otros números, por cierto. Pero bueno, dicen que él cree en los proyectos largos. Pues ha tenido ya a Amaury Vergara en su responsabilidad varios cambios de directivos. A ver, Ricardo Puch, ¿estás de acuerdo con lo que dice Amaury Vergara o no? Entre otras tantas cosas, que no tienen nada que envidiar del América, que van por buen camino, que ha cumplido Tena y Peláez, entre otras tantas situaciones que menciona. ¿Estás de acuerdo con él? No, de entrada no. Da para mucho, ¿no? Lo que dice Amaury Vergara. Nos llevaría mucho tiempo. En resumidas cuentas, no. Sigo escuchando una carta de buenas intenciones, nada más. Como si Amaury Vergara se hubiera parado frente a los empleados de Guadalajara, del Club Deportivo Guadalajara y de OmniLife, a dar un discurso o una entrega de resultados. No veo compromisos. Lo decíamos el otro día en este mismo espacio. Estaba Jared, estaba Mauricio, no estaba Paco. Esa falta que hace que los equipos en México asuman el riesgo de decir, pues nuestra obligación es el título. Chivas es incapaz hoy de hacer eso, porque también su realidad no se lo permite, Seamos sinceros en eso. Hoy Chivas no puede, por realidad, decir voy a ser campeón. Si se encuentra después con ese escenario, pues bienvenido para Guadalajara. Pero no lo asume. Yo no me imagino ningún club que se llame grande en una liga como la Argentina, pensemos en River o en Boca, como la española, pensemos en el Madrid o en el Barça, como la alemana, pensemos en el Bayern Múnich, como la inglesa, pensemos en los Manchester, que diga, pues bueno, vamos a ver y a competir y vamos a tratar y estamos pensando en corto, mediano y largo. No, esos equipos dicen, yo tengo que ser campeón cada torneo. Y eso en México lo debería, teóricamente, según defienden muchos, decir Guadalajara, pero es incapaz de decirlo Guadalajara porque, insisto, su realidad no le permite hoy a Chivas pensar en que está para ser campeón. Dijiste una frase sensacional, Ricardo, para la posteridad, como un discurso de buenas intenciones las que dijo Amaury Vergara frente a sus empleados. Paco Gabriel de Anda, tú que fuiste directivo y ya te tocaba la era de Amaury Vergara, él habla que cree en los proyectos largos. Tú fuiste campeón de la CONCACAF, eso es algo que absolutamente que nadie te puede quitar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Estás de acuerdo con sus palabras o las palabras se las lleva el viento, Paco? Mira, Álvaro, de que tiene buenas intenciones no tengo ninguna duda al respecto. De que hay un ambiente que favorece a que desarrolle el proceso o este proyecto, tampoco tengo dudas, porque hay dinero, hay armonía, hay gente con experiencia, hay gente capaz. Entonces, sobran las buenas intenciones. Estoy de acuerdo con Ricardo y contigo de que sí tienes que ir un paso adelante y digamos que independientemente del plantel que tengas, independientemente de las circunstancias que vivas, un equipo grande sí tiene que decir que va por el título. Así de fácil. Ahora, tú mencionabas, y también es cierto, ahí están los datos, de que Chivas es campeón cada 10, 12 años, es cierto, en el 86 con Alberto Guerra, digamos de los últimos años, ¿no? Sí. En el 97 con el Tuca Ferretti, en el 2006 con el Chepo y después con Matías Almeida en el 2016, si mal no recuerdo. O 2017. Bueno, cada 10, 11, 12 años. Sin embargo, la grandeza de Chivas radica, Álvaro, que a pesar de tener o no tener tantos títulos, y me tocó vivirlo, en el hotel de Nueva York, previo a una semifinal, 300 mexicanos, 300 aficionados, a las 2 de la mañana con temperaturas muy frías, afuera del hotel. Eso es grandeza. Y donde se pare Chivas, viene al Distrito Federal, y afuera del hotel donde se concentra hay, no sé, 200, 300 personas. Eso es grandeza. Ahora, ¿tienes que refrendarlo con títulos? Sí.
Tienes que ser un equipo protagonista también. Y agregaría nada más, es importante que no se pierdan en el discurso, porque Chivas tiene grandes fuerzas básicas. Ahí está Sepúlveda, ahí está Fernando Beltrán, JJ Macías, y desde luego Rodríguez, Sánchez, el caso de Ponce. Sí. Pero hay que encauzarlos, hay que darles la oportunidad, pero jugadores surgidos de fuerzas básicas siempre ha tenido Chivas, y además jugadores bien formados, simplemente hay que darles la oportunidad. Es innegable, evidentemente, que es uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, con los ejemplos que estabas dando, Paco, pero en efecto, esa grandeza tiene que respaldarse con títulos. ¿Qué pasa en Guadalajara? Su promedio años es de ganar un título cada 12 años y medio, cuando tienen 5 torneos sin clasificar a la liguilla, cuando en 50 años solo han sido líderes generales en 4 ocasiones. ¿Por qué Guadalajara, con toda esa popularidad, tradición e historia que es innegable, no es un dominante y protagonista año con año en esos 50 años? No importa, Álvaro, porque solo está un título atrás del que más tiene en el fútbol mexicano. Sí, pero no pregunté eso no lo hace bueno. Constantemente. Eso no lo hace bueno. Constantemente, porque me parece que en los últimos años no han tomado buenas decisiones. Pero eso no lo hace un equipo. Eso no lo hace un equipo chico, Álvaro, porque a eso sí, va. pero yo no estoy discutiendo eso contigo, Mauricio, que ya lo habíamos discutido y no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que yo te pregunto es por qué no es un proyecto de éxito constante. Ya te lo respondí, porque no han tomado buenas decisiones. Ok. No, porque... Okay. Porque no puede, Álvaro. Bueno, no puede. No, porque en este mundo de hoy, lo que pasa es que, lo voy a decir y Mauricio va a sacar esta bandera de porque atacas lo mexicano y tal. En este mundo de hoy, donde todo tiende a la globalización, donde los grandes equipos del mundo lo que hacen es que se globalizan, que traen el talento de donde lo tengan que traer, un equipo que dispute la Liga Mexicana y pretenda jugar solo con mexicanos, limitado ese talento, ya de por sí lo limitas tú, y luego te encuentras con que el universo de futbolistas mexicanos no es ni tan bueno ni tan vasto, pues entonces tienes dos problemas enormes a resolver y que Chivas no va a poder resolver. Es decir, Chivas, bajo este argumento, no va a poder ser un candidato natural, no quiere y no puedes ser un aspirante natural al título ante equipos del poderío de los regiomontanos, de América, de Cruz Azul de repente, de los de Grupo Pachuca de repente. Ricardo? Entonces, ¿qué quieres? Pues que eso se terminara en Chivas. ¿Y contraten extranjeros? Sí. Yo se lo recomiendo. Sí, no tienen ninguna obligación, más allá que la ideológica. No. Sí. Ricardo, ibas muy bien, Ricardo. Ibas muy bien. Paco, Ricardo, Paco. Es que yo creo que es 3 títulos de liga como jugador, ¿no? Sí. 3 liga. Y era una mezcla de mexicanos y extranjeros muy buena. Sí, claro. Sí, de acuerdo, y tienes ventaja, pero de lo que dicen Ricardo y Mauricio, yo comparto lo que dice Ricardo en cuanto a que en la globalización la competencia se eleva y vas en desventaja jugando con puros mexicanos, sí, pero sobre todo lo que dice Mauricio, el mayor problema de Chivas no está ahí, en que juegue solamente con mexicanos, sino en las malas decisiones, y yo me incluyo, en las malas decisiones que hemos tomado en los últimos 5 torneos, o en los últimos años, y que han dado al traste con todo lo demás. Sí es cierto que vas en desventaja jugando con mexicanos, estoy de acuerdo, pero el principal problema de Chivas últimamente ha sido las malas decisiones, no tengo duda al respecto. Fíjate nada más, antes de irnos a la pausa, en los últimos 50 años Chivas 4 títulos, nuestro compañero Paco Gabriel como jugador 3, sí es una desventaja, pero bueno, es parte de su filosofía. Vamos a seguir con ese tema, muchachos. Vamos a seguir con ese tema, no se me desespere. Sí, ahorita venimos con Mauricio porque quiero que usted me explique ¿qué decisiones se refiere? Sí, dígame, Mauricio, antes de la pausa, dígame. No, nada más decir, además de las decisiones, que bien asume la responsabilidad Paco Gabriel de Anda, y creo que se lo tenemos que reconocer porque pocos lo hacen con el tiempo. ¿Sí? Además de esas malas decisiones, también hay que hablar de una falta de presupuesto, porque no es lo mismo tener que contratar a un jugador categoría C a un jugador categoría B. Y no digo categoría A, porque el categoría A, el mexicano categoría A, está en el viejo continente. Pero sí hay futbolistas mexicanos de mayor calidad que pudieran vestir la camiseta del Guadalajara si este equipo hubiera tenido mayor. ¿Cuántos? A ver, es que sé que tenemos el corte encima, pero ¿cuántos futbolistas mejores
irreales, que fueran reales opciones para Guadalajara en este último mercado, pudo haber traído Chivas, Mauricio. ¿Cuántos de verdad? Y trajo a lo mejor que pudo traer. ¿Y dónde están esos refuerzos en Chivas? ¿Qué han hecho esos refuerzos en Chivas? Esa es la realidad cuando yo hablo de la falta de talento del futbolista. Termina, Ricardo Puch. Pero estás hablando de un torneo. Bueno, pero vamos, pero llevaba 10 fechas, Pero llevaba 10 fechas y una eliminación a manos de un equipo de ascenso. A manos de un equipo de ascenso en el torneo de Copa, que no se nos olvide. Ahorita lo discutimos. Vamos a la pausa. Ahorita lo discutimos. Porque también tendríamos que analizar, y lo vamos a analizar más adelante, los últimos 2 periodos de directores o vicepresidentes deportivos, porque es cierto, Paco no tenía el mismo presupuesto que Peláez. Paco consiguió un título, es un hecho, con menos presupuesto. Después ya salió. Pero Peláez, con lo que ha recibido, ¿ha estado a la altura o ha quedado a deber? Eso lo vamos a discutir más adelante. Venimos con más. Fútbol picante. Las Chivas Rayadas del Guadalajara cumplen 114 años. Desde la temporada 43-44 que surgió el profesionalismo. Pues solamente poquitos títulos para tantos años. Pero bueno, Marisa Lara nos tiene la historia, vamos a escuchar. Hace 114 años, un 8 de mayo de 1906, fue fundado el Club Deportivo Guadalajara, bajo el nombre de Union Football Club. Símbolo del mexicanismo, comenzó su grandeza en la época amateur, donde conquistó 12 títulos en la Liga de Occidente. En la época profesional, marcó historia con el equipo campeonísimo, que dominó casi por una década, con 7 títulos de liga, 6 campeón de campeones, una Copa México y un torneo de la CONCACAF, comandados por el ingeniero Javier de la Torre, el técnico más ganador del rebaño. Luego, a cuentagotas los títulos cayeron. En la temporada 86-87 con Alberto Guerra obtuvieron la 9ª estrella. La 10ª fue de la mano de Ricardo Ferretti en el verano del 97. En 2002, con el equipo sin rumbo, el empresario Jorge Vergara adquirió a las Chivas para comenzar una nueva era. Así, en el Apertura 2006 con el Chepo de la Torre, levantaron el 11º título y en julio de 2010 inauguraron el estadio vanguardista Akron enfrentando al Manchester United. Pero fue hasta el arribo del técnico Matías Almeida en 2015 que el equipo comenzó nuevamente a ser exitoso. Festejaron en el Clausura 2017 la 12ª estrella de liga y la Copa para sumar un doblete. En total, fueron 5 los trofeos que le dio la institución. Ahora, tras la partida de su padre, Amaury Vergara vive su primer aniversario como presidente y con la reestructuración del proyecto confía en ver de nuevo épocas doradas. Por supuesto que creo que podemos retomar esa jerarquía y también creo que es posible un campeonísimo de nuevo. Los retos son grandes y la 13ª estrella se asoma en el horizonte. ¡114 años de las Chivas! El equipo más poderoso del fútbol mexicano, el que siempre es líder y gana todos los años los títulos. ¡Felicidades! Espero que los chivarmanos entiendan que es ironía y que es sarcasmo, porque si no se los tengo que explicar. Bien, las Chivas Rayadas del Guadalajara, 114 años. Ya escuchamos la primera parte de la entrevista a Amaury Vergara, me quedo con una frase sensacional que dio Ricardo Puch. Parece más una carta de buenas intenciones que se le está dictando o dando a conocer a sus empleados. David Faitelson y José Ramón Fernández entrevistan entonces a Amaury Vergara. Vamos a escuchar. Chivas ha entendido su responsabilidad social como club. Ustedes adaptaron la carpa OmniLife, una instalación, y la brindaron al servicio del pueblo de Guadalajara, de Jalisco y de México, como un hospital en tiempos realmente complicados. ¿Nos puedes hablar un poco de ese tema? Sí, David, eso que mencionas de la carpa OmniLife que pusimos a disposición de las autoridades nacionales y locales, es una medida entre varias medidas que hemos tomado. Nosotros llamamos esta campaña Unión y Resiliencia por México. Danos tú un poco la idea, la ruta que se puede tener después de que esta pandemia baje un poco. Si el fútbol mexicano estará en junio, posiblemente
intentando regresar a las canchas. Yo sí te puedo decir que hay el ímpetu, porque he escuchado por ahí en algunos medios que hablan de posiblemente cancelar este torneo, y yo no creo que sea posible. Tenemos compromisos con nuestros aliados comerciales, con nuestros patrocinadores, que más allá de un compromiso contractual es un compromiso moral, que sabemos que dependiendo de cómo les podemos ayudarnos a ellos, a las televisoras, entre todos, pues más estable va a poder ser la continuación del siguiente torneo, ¿no? Yo creo que este mes va a ser crucial para poder determinar. Yo creo que estimo, y no quiero ser irresponsable, creo que hay que seguir atendiendo la información que nos da las autoridades de salud en las diferentes entidades, pero yo creo que junio, principios de junio, por lo que se ha dicho y lo que se ha hablado, podría ser un mes en donde los equipos podrían volver a entrenar. No estoy hablando de volver a jugar directamente en junio. Chivas votó contra la desaparición de la Liga de Ascenso. ¿Eso deja en evidencia qué piensan ustedes acerca del tema? Mira, yo no, para serte muy honesto, David, yo creo que no es un voto ni en contra ni a favor, pero por supuesto en una asamblea hay que tener una postura clara. A mí no me gustaría polarizar este tema, no es un tema de blanco y negro, hay que entender muy bien el contexto. Esta liga, hay argumentos de por qué se está haciendo esto. Esta liga venía o estaba estancada o venía con problemas financieros ya acarreándose desde hace un tiempo. Yo creo que la postura de Chivas fue más bien una forma de establecer que no estuvimos de acuerdo quizá con la forma en la que se dio esta clausura de esta liga. Creemos que pudo haberse dado de otra forma y comunicándose de otra forma, y también le extendí esa inquietud al presidente de la liga y yo soy muy transparente, lo digo aquí y se lo dije a él también. Y bueno, lo que se generó a continuación a partir de esa votación, pues fue una iniciativa y unas ganas de colaborar para poder diseñar lo que sea que se tenga que hacer para generar esta nueva liga que se está proyectando. Ahora parece que el fútbol mexicano va hacia el norte, va hacia la Major League Soccer. ¿Lo ves bien? ¿Ves viable algún día juntar las ligas de México y la Liga de Estados Unidos y hacer una sola liga? Sí, veo cualquier nueva oportunidad para hacer algo así de importante, e incluso hasta como lo dices, creo que empieza a tomar una magnitud. Creo que la salida de México de la Libertadores pues, es algo que sí fue un parteaguas en la forma en la que estábamos compitiendo y cómo cambió simplemente el formato deportivo de nuestra liga y las oportunidades que generaba poder competir con grandes equipos de Sudamérica. Francamente, creo que Sudamérica pierde más al sacar a México que México en Sudamérica, y justamente por eso empezamos a voltear hacia el norte, hacia nuestros aliados de la MLS. La Liga MX y Estados Unidos, la MLS, tienen muchas cosas en común. Compartimos afición, ¿no? Creo que mucho más afición que la de Sudamérica. Entonces, creo que hay muy buenos elementos para poder visualizar algo que podría ser muy significativo. Creo que hay una rivalidad natural que debemos de explotar. A mí me parece que esta rivalidad que hay entre el mexicano y el americano desde hace muchos años que conocemos, si la convertimos en una pasión, una rivalidad deportiva, creo que nos puede dar satisfacciones muy grandes de competencia. Creo que hay cosas muy positivas, David, y que si las construimos bien y las formamos bien con buenas decisiones, sí podría tener un potencial en todos los sentidos como industria para crecer nuestro fútbol y, por supuesto, el de Estados Unidos. Ay, no puedo creer lo que dijo Mauri Vergara. ¿Se habrá dado cuenta de lo que declaró? O sea, no votaron en el contenido y en el fondo de desaparecer el ascenso, solamente en las formas. O sea, estaban de acuerdo en que desaparecieran el ascenso. Claro, si en los últimos torneos el Guadalajara se ha visto inmiscuido en temas de descenso, ¿cómo? O sea, fue un voto moral, nada más para apantallar Mauricio y May. Solo por las formas votaron en contra, pero en el fondo estaban de acuerdo, Mauricio.
Mau, algo pasa con tu micrófono. Ahorita vamos contigo, Mau. Ricardo, ¿se habrá dado cuenta lo que dijo a Mauri? O sea, tú que eres el que has mencionado las formas, que las formas han sido terribles y que tú estás de acuerdo con la decisión, al igual que yo, quizá no en las formas. Se la dejas votando, Álvaro. Se la dejas votando a Ricardo Push. Se la dejas votando ahí afuera del área chica. A ver, Ricardo, votaron solamente por las formas. Y ahorita voy con la opinión de Paco también. A ver, evidentemente a Guadalajara le convenía la decisión. Guadalajara es uno de los que saca provecho con esta decisión si tomamos en cuenta los últimos torneos y las posiciones que venía ocupando Chivas. También soy un convencido que Chivas tarde que temprano iba a salir de eso, así como digo que Guadalajara no tiene opciones realistas para pelear por un título y que si esto pasara, se lo terminaría encontrando. Tampoco veo una realidad de Chivas de perder una categoría en la primera división. O sea, sí tiene como para poder darle vuelta a esa situación. Deportivamente ahora ni siquiera tendrá que preocuparse por eso. Me voy a permitir dudar. Yo no conozco personalmente a Mauri Vergara, lo tengo que decir así, pero me voy a permitir dudar y hasta que no lo conozca no voy a poder cambiar esa opinión, dudar que a Mauri Vergara realmente entienda el fondo de todo esto. Es decir, hay quien dice, y quien es cercano a Mauri, Paco lo conoce mejor, que es un tipo que se ha empapado muchísimo, que ha ido conociendo mucho del medio, del fútbol y tal. Yo personalmente me voy a permitir dudar que a Mauri Vergara realmente lo haya entendido del todo y además realmente le preocupe mucho cómo estaban y en qué condiciones se encontraba el ascenso del fútbol mexicano. Yo sinceramente lo dudo. Paco, a ver, ¿qué opinas de lo que estamos diciendo de que se le había dejado votando a Ricardo? ¿Tú difieres o estás de acuerdo? No, mira, conozco muy bien a Ricardo y normalmente, por no decir que siempre es bien intencionado en sus argumentos, te puedan gustar o no. Y lo que dice de Amaury es una declaración fuerte, pero que tampoco es para rasgarse las vestiduras. O sea, los dueños de los equipos no tienen por qué saber de fútbol. Yo no sé si Berlusconi, por ponerte un ejemplo, sabía de fútbol. ¿Me explico? Él sabía de política, de negocios y de otras cosas. De todo, Paco. Bueno, está bien. Sí, pero tenía a Galliani que sabía más que él de lo que tenía que saber. Entonces, por supuesto que Amaury es un tipo bien intencionado, ha puesto dinero, ha invertido dinero, no es fácil porque es dinero de su bolsa, para el bienestar del equipo y para la satisfacción de su afición, de su público. Pero Paco, ahora invirtió. Cuando tú estabas, es que ahora a Ricardo le dieron cartera. Cuando tú estabas, creo que está la inversión, si mal no recuerdo, fueron menos de $5 millones. O sea, sí, me da gusto. Pero me da gusto. A ti no se te dio dinero. Sí, está bien, pero me da gusto por Chivas y me da gusto por Ricardo y sobre todo que los resultados se den y me da gusto por el Flaco Tena, yo no tengo ningún problema. En todo caso, dos cosas, no siempre tienes que comprar, muchas veces no dejes ir lo que tienes y si teníamos a Pizarro y a Cota, pues no los teníamos que haber dejado ir o al propio Macías, pero ese ya es otro tema. Hablando puntualmente de lo que mencionaba Ricardo y Amaury, en el sentido de que quizás hay cosas que no percibe o todavía no termina por comprender al 100% a Amaury, puede ser y es lógico, no hay problema. Quizás ahí tendría que intervenir Ricardo Peláez, ¿sí? En el tema de administrativo, en el tema de negocios, en el tema de alianzas laborales o de socios, quizás sí puede intervenir Amaury, puede hablar sin ningún problema de todo, conoce perfectamente de ese tema. En los aspectos deportivos muy puntuales, sí podría ser mejor una declaración o una explicación de Ricardo Peláez. Ok. A ver, Mauricio Imay, ¿ya tiene usted su micrófono puesto? Lo tenía, no sé qué sucedió, pero lo tenía puesto. Ah, bueno. A ver, ¿te diste cuenta? Te preguntaba de esta declaración. Amaury dice, bueno, en realidad solo votamos en contra por las formas. Pero pues, claro que a Chivas le beneficiaba. Es más, a Chivas, que a lo mejor no es un modelo deportivo de éxito, pero es business y es negocio. A Chivas nunca lo iban a dejar ir a la primera división A o al ascenso, Mau. Bueno, eso no lo sé porque... Ya ves, ahorita...
si deportivamente no le iba a alcanzar y no iba a sumar la cantidad de puntos suficientes, quizá hubiera perdido la categoría, ¿no? Esto ya no existe, la decisión está tomada. En lo que yo no termino por entender bien es en eso de las formas, que muchos dicen, es que las formas no fueron las adecuadas. De acuerdo a lo que yo sé desde hace mucho tiempo, es que ya todos estaban notificados que esto iba a suceder. Bueno, que alrededor del mundo se atraviesa una situación como la que estamos viviendo, esa es otra cosa, pero ¿de qué formas me hablan si ya estaban notificados de que esto iba a pasar en estas fechas? Pero ¿quién estaba notificado, Mau? Las formas, que a él no le gustaron las formas. No, sí, a ver, porque también seamos sinceros, más allá de que yo en el fondo, y lo he dicho aquí, comparto la decisión tomada, sí hay formas que no fueron correctas y la han expresado muchos de los propietarios, es decir, semanas antes de la decisión o meses antes, es decir, con el torneo iniciado que se estaba disputando, le habían confirmado a las franquicias que estaban jugando el campeonato que iban a poder ganarse deportivamente el ascenso, y a la hora de tomar la decisión, entre los argumentos que buscaron exponer como para convencer o para justificar la decisión, por eso hablo de malas formas, fue decir, no, es que al final ninguno iba a poder ascender deportivamente porque ninguno cumplía. Entonces no les digas semanas atrás que todos pueden ascender, es decir, y como ese podríamos ir encontrando varios ejemplos. Por eso yo sí recalco el asunto de las formas. Por eso yo sí recalco el tema de las formas. Sí, yo le diría a Mau que las formas sí importan, porque yo te puedo decir, en el caso de Mineros de Zacatecas, yo hablé con el entrenador, ellos no sabían que de la noche a la mañana iban a acabar con la Liga de Ascenso. No, habían rumores, sí, habían intenciones, sí, pero tú no puedes acabar, y menos con los argumentos que mencionaron, que esgrimen, que me parecen muy pobres, o que digan exactamente qué es de lo que están hablando. Pero los argumentos de que es que económicamente no hay solvencia, es que ya no había aficionados, es que habían temas económicos que no quedaban muy claros. Perdón, tú con esas razones y con esos argumentos tú no puedes acabar con una liga de ascenso, acabar con la ilusión de mucha gente. O sea, yo sí creo que las formas, Mau, sí tienen mucho que ver. Bueno, claro que pueden, ya lo hicieron. A ver, por supuesto que las formas importan, Paco, claro que las formas importan. Ahora, yo aquí a lo que menciono es, quizá el futbolista, ¿no? El protagonista de esto y los técnicos no estaban enterados. Pero de acuerdo a lo que yo sé, es que la gente de arriba, ¿no? Los directivos importantes de la Liga de Ascenso estaban notificados de que esto iba a suceder. Incluyendo a Mauri Vergara, el dueño de las Chivas, solo por las formas votó en contra, porque en el fondo, claro que le convenía que no hubiera descenso en 6 años. Nunca iban a permitir que las Chivas se fueran. Pausa y venimos con más para seguir hablando de esto en Fútbol Picante. Volvemos.